Muchas gracias, hermana Leticia. Buenos días a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están aquí en esta última clase y que han sido responsables y comprometidos con este tema de estudio. Saludos al hermano Juan Carlos, al hermano Johnny, al hermano David. Lo extrañamos la clase pasada. El hermano Fidel. Bueno, algunos voy a recordarles, no solamente por su participación, sino también por ese compromiso, ese interés y ese deseo de seguir aprendiendo más sobre esta literatura, a veces polémica, controversial, pero que tiene sus aspectos y sus elementos importantes y relevantes en relación con nuestro texto bíblico. Bien, bueno, bienvenidos y bienvenidas a los que también se están conectando. Buenos días, hermana Joana. La clase pasada quedamos con una pregunta pendiente, ¿verdad? Y déjenme recordar quién la realizó. A ver si está por aquí, pero era el hermano Alex, el hermano Alex. Y voy a ver si puedo acercarme a la pregunta que él hizo. Aunque sí, escribí los puntos importantes, pero a ver si la formulo y está en relación con eso. Él hacía referencia al tema o los criterios para buscar la salvación o las fórmulas que estos grupos que escribieron o a quienes se les atribuyen los evangelios apócrifos, qué criterios tuvieron para este tema de la salvación o qué relación tiene también con los grupos cristianos que en este caso entendían la salvación. Si se acerca a la pregunta a lo que dije, hermano Alex puede levantar su mano o su dedito y me dice si estaba bien. Hablábamos entonces de varios grupos a los cuales se les atribuye, o no solamente se les atribuye, sino personajes que estaban al frente de estas comunidades del, del primer y del segundo siglo, estos evangelios que son considerados apócrifos. Y en estos evangelios mencionábamos algunas líneas de pensamiento. Una de ellas es el gnosticismo, que es la más conocida y la más mencionada. Y más conocida actualmente, ¿por qué? Porque ya los estudios y las investigaciones que se tienen y que se han realizado sobre la base de estos escritos, de los descubrimientos de estos escritos, como sobre todo en Nag Hammadi, también en Qumran, han llevado entonces a establecer puntos paralelos o de contacto con el cristianismo. Y se ha llegado entonces a la conclusión de que estos grupos también entonces eran grupos o son considerados grupos con esta idea gnóstica cristiana. Pero ¿cuál es la diferencia en ese sentido? Claro, creen en Jesucristo, Jesucristo como el enviado de Dios, pero entonces formulan la doctrina y formulan su cristología sobre la base a su pensamiento. Entonces, para poder llegar a ser como Cristo en este sentido, como lo ven desde la parte histórica, el conocimiento es lo más importante. Las revelaciones en cuanto al conocimiento es lo más importante y de esa forma pueden obtener el tema o pueden entender que están en ese camino de la salvación, en este caso de los gnósticos. Entonces, en los otros grupos, también el poder conocer con mayor profundidad la doctrina o conocer con mayor seriedad la doctrina a la cual ellos están promulgando, esa es una de las maneras de poder acercarse a la salvación. En este caso, estos grupos se apartan de nosotros, ¿sí? Difieren en ese sentido. ¿En qué? Nosotros sabemos que el texto bíblico, los evangelios,
aún las cartas de Pablo, nos habla que la salvación es a través de la obra y sacrificio de Jesucristo. La salvación se otorga a través de este medio, Jesucristo. Ellos tienen a Jesucristo o a Jesús, obviamente como un referente, pero no lo entienden que es el medio o es el camino para esa salvación. ¿Sí? Tienen otros elementos y otros criterios y otras fórmulas más. En el caso de que hablábamos de María, que es el término que se utiliza mucho en el Evangelio de María, que menciona a Jesús como Salvador, como resucitado, ¿sí? Lo entienden como resucitado, lo entienden como Salvador, pero esa salvación nuevamente y esa resurrección que ellos lo entienden es sobre la base del conocimiento, no solamente de las revelaciones dadas en sus libros, sino también del conocimiento de la doctrina, de su pensamiento, de su teología. ¿Sí? Y utilizan entonces varios términos que son para nosotros desconocidos, como eón, como luz, ¿sí? Como ergón, ¿sí? Todos estos términos que tienen un trasfondo, obviamente son términos griegos, pero tienen un trasfondo de su pensamiento gnóstico. Entonces, sí entienden la salvación en este sentido, pero conociendo entonces o profundizando su doctrina, no como nosotros. En esto sí se alejan un poco o se distancian de nosotros en el sentido que Jesucristo es el medio o es el Hijo de Dios, que su obra, su redención, obviamente nos vino y nos trajo esta salvación. Y obviamente sigue siendo ese el punto importante en nosotros. Entonces, los criterios o las fórmulas o la relación sería en este sentido. De acuerdo a su doctrina, cada uno de estos grupos va a entender el tema de la salvación. Pero entonces va a diferir en ese sentido con nosotros. El, ok, después David le respondo la pregunta que me hace. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro último tema del, de los evangelios apócrifos, pero en este caso, las propuestas teológicas que vemos en estos libros y su relación con los evangelios canónicos. La clase pasada terminamos de ver un tema que es importante en la teología y también en la doctrina cristiana sobre la infancia, la natividad y todo el desarrollo de Jesucristo en este punto, en esta. Hoy vamos a mirar un tema que tiene que ver con, que también es controversial, no solamente en el sentido de lo que habla, sino de cómo este personaje que se menciona en este evangelio se ha configurado o también toda esa tradición que se tiene presente sobre este personaje importante se ha a lo mejor distorsionado un poco. Y sobre todo también el liderazgo, porque el liderazgo de esta persona y en este caso de esta mujer a veces no es muy entendible o tampoco es muy aceptado. ¿Por qué? Porque obviamente quienes han hecho toda esta propuesta teológica a veces de lectura de este texto son desde esa perspectiva feminista o de mujeres. Pero vamos a mirar entonces la, el Evangelio de María, que ya hemos hablado un poco de él en la clase tercera o cuarta, me parece, donde leímos fragmentos de algunos evangelios. Ya mencionamos un poco más de este evangelio y también algunos fragmentos, pero ahora este evangelio nos va a ayudar para hablar sobre este tema,
sobre este tema que nuevamente no lo vemos muy visiblemente en los evangelios canónicos, pero está presente. Y por eso entonces vamos a empezar hablando de eso, de las discípulas de Jesús en los evangelios. Vamos a mirar entonces el Evangelio de María en relación con los evangelios canónicos y este punto o este tema que tiene que ver con las discípulas o el discipulado. Las discípulas o el discipulado. Y empezaremos entonces primero con los relatos canónicos. Los relatos canónicos, sí, y gracias hermano Juan Carlos. Sí, el video del Evangelio de Judas es muy llamativo, muy interesante, y obviamente también el contenido y la propuesta que se hace de este Evangelio. Vamos entonces a hablar un poco más de los evangelios canónicos con respecto a este tema del discipulado o de las discípulas. Los relatos del Nuevo Testamento y en especial los evangelios canónicos nos describe la acción misionera no solamente de hombres, sino también de algunas mujeres. Ya miramos en el texto evangélico, canónico, la presencia de la mujer en la misión de Jesús. Y esa presencia no solamente se reduce a una simple colaboradora, sino más bien va a utilizar algunos términos que va a dar a entender que era más que una simple colaboradora. Más adelante con Pablo vamos a mirar que la mujer va a desarrollar una responsabilidad al igual que los varones en dirigir la comunidad cristiana. Así el Nuevo Testamento nos va a presentar el papel activo que van a tener las mujeres o que tuvieron las mujeres en la obra evangelizadora. Papel que no es visible en los evangelios canónicos, pero sí es más visible en los evangelios apócrifos, y uno de esos es el Evangelio de María. Aunque hay esa visibilidad, pero sabemos que hay un trasfondo histórico, ¿sí? La situación de la mujer no era muy destacada en la comunidad israelita o la comunidad judía, ¿sí? Sabemos por algunos historiadores, por algunas investigaciones, que la mujer no eran consideradas personas para tener un cargo o para ser visibles públicamente. Eran consideradas insignificantes. Es decir, el ámbito donde sí se destacaban era el ámbito doméstico, ¿sí? Eran entonces educadas para ser buenas mujeres, eran educadas para ser buenas madres, buenas esposas, administradoras. Recordemos el famoso poema de Proverbios 30, ¿sí?, donde se resalta todas estas virtudes domésticas de la mujer. Ahí su rol era valorado. En el tiempo de Jesús era muy difícil la posición de mujer. O sea, todo este trasfondo histórico viene también al contexto de Jesús y sigue esa misma situación. Esta situación se mantiene aún después de la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70. Tenemos igual por algunos documentos como el Talmud, como la Mishnah y algunos otros, relatos o prescripciones que las mujeres debían o no debían cumplir. Por ejemplo, una mujer casada no podía salir de la casa sin consentimiento del esposo. No podía hablar con varones y si lo hacía tenía que ser frente a algún testigo. En la sinagoga y en el templo tenían un lugar aparte para recibir la enseñanza. No se juntaban con los hombres. Y también en la misma Mishnah o en las mismas escuelas rabínicas que establecen o que ponen más reglas y normas con respecto a la mujer no estaba obligada a recibir la enseñanza de la sinagoga. Los que sí estaban obligados eran los niños. A partir de los 6, 7 años ellos ya podían ir a la sinagoga. Con las niñas podrían hacerlo, pero no era tan importante. Entonces estas escuelas rabínicas, las cuales legislaban sobre todos los asuntos de la vida y cumplimiento de la Torá, como es la escuela de Hillel, la escuela de Samais,
En cuanto a su posición de la mujer, aún no tenían como algo unificado. Cada uno tenía una perspectiva diferente, es decir, tenían opiniones contrarias. Samai era la que reconocía los derechos de la mujer. Samai era un poquito más tolerante con esta posición de la mujer, reconocía sus derechos, defendía su estatus personal y su independencia económica, así como también poder participar en testimonios de procesos legales. Es decir, la escuela de Gilead era lo contrario. Si había un proceso a lo mejor de divorcio, ella no tenía entonces la participación de testificar. En cambio, la de Samai sí le permitía esa apertura. Hermano David. Bueno, no, te puede escribir porque su micrófono no se abre. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Vale. La primera clase que tuvimos, que ya hace unas semanas, le pregunté sobre el rol de la mujer en la cuestión del púlpito del liderazgo y me dijo que más adelante me lo respondería. Y como ha salido a la luz esto, Aquí ahora, estamos hablando ahora sobre eso. Y ahí va, aquí a lo mejor se responde su pregunta o le surgen más no, no, preguntas. yo quiero saber si la mujer puede predicar, porque mi congregación no le dejan, en la que yo iba antes, Filadelfia, y ahora estoy yendo a otra que sí que dejan. Mi duda es la siguiente, si en una me dejan y en otra no, ¿por qué? Esa es mi Aquí va, pregunta, a ¿no? lo mejor, nuevamente, desde mi posición, sí se predica. Y con este ejemplo que vamos a mirar, no solo de Lucas, sino de algunos de otros textos bíblicos, vamos a mirar que está abierta Está abierta esa posición en la iglesia cristiana del primer siglo. La iglesia, las mujeres participaron. Ahora hay que entender la predicación en el púlpito muy diferente a este primer siglo. Las iglesias no tenían un púlpito como en nuestras iglesias actuales, pero ellas fueron también heraldos, mensajeras o evangelizadoras y transmitieron el mensaje. Entonces, en este desarrollo es posible que usted encuentre la respuesta de lo que vamos a hablar y de su pregunta. Entonces, como decía, aún esas escuelas que legislaban sobre la posición de la mujer había opiniones contrarias. Unos aceptaban, otros no. Pero obviamente creo que después la tradición va a marcarse tanto que las mujeres van a ser in, invisibles en este sentido. Un texto muy relevante que vamos a encontrar en los evangelios canónicos, vamos a mirar el comportamiento de Jesús hacia las mujeres. Jesús va a introducir cambios significativos en su comportamiento personal hacia ellas. Ese texto donde miramos esta actitud de Jesús, y es un texto mucho más claro con respecto a esto que estamos diciendo, va a ser Lucas 8 del 1 al 3. Si alguien quiere leerlo, por favor. David, ¿usted va a leer? Lucas 8 del 1 al 3. ¿Qué nos dice este texto? David o el pastor Juan Carlos, o quién, quién va a leer. Bueno, cada uno va a leer un versículo. David, el pastor Juan Carlos y el hermano Rafael van a leer un versículo. Leo el Ya primero. está. Así es. Aconteció, Uno, David dos y Rafael tres. Gracias. gracias. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él.
David, el 2. Perdón, ¿qué texto? Lucas. Lucas 8, 2. Vale, ahora lo busco. Es que he cogido una Biblia que es más, que muy poca gente tiene. Lucas 2. ¿Sí? Lucas 2. Sí, Ocho. ahora lo encuentro. Mira, ya lo encontré. 1870. 8, 2. Sí. 8:2, ¿no? Ujú. Vale. 3, 5, 7, 8. Aquí está. 2, me ha dicho, ¿no? 8:2. Sí, sí. Aquí está. Y ceremonias menospreciaba la predicación de Dios. La predicación anunciaba el Evangelio, las buenas nuevas. El reino de Dios es el reino del Evangelio del Rey, de Jehová el Señor Jesucristo. Es el término dispensional que se refiere al reino del Mesías en la tierra. Pero estaba leyendo el uno, perdone. Y las mujeres eran prominentes y fueron mencionadas honradamente en el libro de Lucas. No fue una mujer quien vendió al Señor por 30 piezas de plata, no fue una mujer que abandonó y huyó. Fueron las mujeres de las primeras en visitar la tumba de la mañana de la resurrección. Habían sido curadas de los malos espíritus. Esto es lo que dice la Sí, Biblia textual. aunque tiene, claro, algunos otros elementos, pero lo último sí coincide con nosotros la Reina Valera. ¿Sí? ¿Qué versión es, perdón, David? La versión textual de Jimmy Swagger, Biblia expositora. Jim Swagger. Bueno, aquí ya lleva una línea teológica que no vamos a, 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 a discutirla, pero por lo que dice, creo que los que somos, como dijo el Señor o como dice Juan, el que tenga oídos para oír, oiga, pero ya lleva una línea muy teológica, muy marcada en ese sentido. Cuando dice, las que entregaron a Jesús fueron aquellas mujeres que lo liberaron, pero ya vamos a mirar y vamos a contrastar con lo que dice más allá. Gracias, David. Hermano Rafael. Leo el 2. Gracias. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres, muchas que le servían de sus bienes. ¿Sí? Entonces, ya creo que igual el texto es un poco más claro en ese sentido, pero ya este pasaje o este relato nos da algunos elementos con respecto a la participación de las mujeres. Este texto es exclusivo de Lucas. No se encuentra en ningún otro evangelio, solamente en Lucas. Y el texto nos va a decir en los primeros versículos que Jesús estaba predicando y iban 12, no dice los nombres, solo dice que iban los 12 con él, no menciona los nombres. Por algo debe de ser o por algo Lucas pone eso. Por el número 12, ya nosotros leemos este texto desde la perspectiva de la tradición. Entonces entenderíamos que serían esos 12 discípulos o 12 apóstoles que conocemos y que se mencionan en otros pasajes. Pero lo interesante va a ser el versículo 2, donde dice, en español dice, y algunas mujeres. El término griego dice, kaigunai kestimes, que se traduce como algunas mujeres. Cuando se habla de algunas, está utilizando un pronombre indefinido. ¿Y eso qué quiere decir? Que pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser más. Entonces, algunas mujeres iban con él. Es decir, varias mujeres también lo acompañan en la misión. Después de esta frase de algunas mujeres, va a citar algunos nombres, y empezando por María Magdalena. Después en el versículo 3
va a hablar de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. La frase que se menciona después va a decir Polai Haitines. Polai Haitines. ¿Y qué significa o qué traduce esta frase? Y muchas otras. Entonces, creo que con estos términos Lucas está remarcando que no solamente habían 3, como las que se mencionan aquí, o 4. Algunas y muchas, creo que incluiría más de 12 que conocemos en la tradición. Es decir, más mujeres también eran parte de esta misión. Al final del versículo 3 se dice, le servían de sus bienes. La parte final es esta frase, dieconoun huparjonton jutais. ¿Qué significa eso? Hay versiones que esta frase la van a traducir de diferentes formas, como por ejemplo aquí tenemos estas 3 versiones que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos, la NBI, que le servían de sus bienes, como ya leímos en la Reina Valera, y en la lenguaje actual, que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de él. Dijimos que una escuela defendía la independencia económica de las mujeres, otra escuela no. Recordemos que las mujeres no podían tener esa independencia económica, dependían del esposo. Y si se divorciaban o se quedaban viudas, había una tradición, el famoso levirato, o en el caso del divorcio, era muy difícil que volvieran a tener como esa apertura para ser parte de una familia, de una sociedad. Y peor, sí se consideraba que la mujer tuvo la culpa para este divorcio. Entonces, la palabra huparjonton, que está aquí en negrita, la traducción que conocemos en el contexto, y como ya lo vimos, se traduce o se da el sentido de posesiones, de bienes. Cuando hablamos de eso, o como lo leemos, entendemos que son bienes materiales, bienes económicos, ¿sí? O posesiones, casas, a lo mejor edificios o algunas otras cosas. Pero si buscamos un poquito más sobre este término también tiene la connotación de resurgir, de nacer. Es decir, el término también hace referencia a existencia. Ahora, ante esta información o esta investigación, desde mi punto de vista, esta idea de huparjonton da a entender que una consecuencia de la obra sanadora que se menciona en el versículo 2, la obra sanadora que hace Dios en las mujeres, la experiencia de las mujeres con Jesús, una consecuencia es compartir sus bienes. ¿Y qué significa eso? Nuevamente, ese bien material que le da estabilidad, que le da sentido, que le da visibilidad, que le da seguridad en ese contexto donde las mujeres no tenían esta figura, ¿sí? No les importa compartirlo, o no les importa perderlo. ¿Por qué? Con el propósito de que la misión de Jesús continúe. Ellas lo comparten y ellas lo donan. Es decir, ellas, como ya dijimos, más de ser colaboradoras, tienen una intención y una misión mucho más importante. Claro, es importante también compartir, salir, como lo mencionan los otros textos, pero este sustento económico también ayudaba a la misión y a la expansión del evangelio. Entonces, aparte de Lucas, vamos a tener otros textos que destacan la participación de las mujeres. Y las que se mencionan
son a veces estas o algunas otras. ¿Qué otros textos? Tenemos aquí a Marcos. No los vamos a leer porque nos va a llevar un poco más de tiempo, pero ustedes los pueden leer en su casa. Marcos 15, 40 al 41. Y casi siempre van a estar estas mujeres que conocemos. Marta, María, María Magdalena, las que están al pie del sepulcro llorando o quien lo acompañan en todo ese proceso de la pasión. Lucas 10, 38 al 42, mujeres que tienen un encuentro con Jesús. Y obviamente cuando tienen ese encuentro con Jesús, no creo que se quedaran calladas, sino que también hacen ese trabajo de compartir y de evangelizar. Juan 11, 1 al 57, 12, 1 al 11, donde se resaltan Marta y María, Juan 4, 5 al 42, la famosa samaritana, entre otras mujeres que se mencionan en los evangelios. Pero no solamente en los evangelios, vamos a mirar que después en Hechos empieza igual a resaltar la participación de unas mujeres que conocemos, Febe, Tabita, las profetisas, aunque sin nombres, pero hay la presencia de mujeres en el libro de Romanos, en las cartas a Timoteo, a Tito, etc. Tenemos entonces la participación de las mujeres. Pero obviamente, ¿será que, déjenme, ya leo, debe terminar esta idea y vamos a ver el chat de lo que las opiniones que... Pero igual, creo que la historia, como creo que toda historia, siempre va a resaltar a esos personajes sobresalientes. Va a haber personajes que son pilares, ya sea para un proyecto libertario, ya sea un proyecto independentista, o algunos otros aspectos sobresalientes en el desarrollo de la historia. Lo mismo va a suceder en este caso, en el Evangelio. Hay personajes, y en este caso mujeres sobresalientes en los evangelios que nos llaman la atención o que están presentes, siempre resaltando no solamente su actitud, sus acciones, o a lo mejor también sus reacciones. Una de ellas va a ser María Magdalena. Y creo que la historia no solamente le ha dado su importancia, sino también ha desfigurado su presencia, su persona. María Magdalena es la mujer más mencionada y su perfil se ha dibujado de acuerdo a las tradiciones que se han construido sobre la base de lo que dicen los evangelios. Una prostituta arrepentida, una anacoreta penitente. Bueno, y ya sabemos que en un evangelio apócrifo, sobre la base de un evangelio apócrifo, también se dice de María Magdalena que es la esposa o la amante de Jesús. Imágenes que cumplen una función social o eclesial determinada. Pues creo que todas estas figuras responden a ello, a una función social o eclesial determinada. Tradición que se ha plasmado no solamente en textos, sino también en la iconografía religiosa. Si ustedes van a ver un cuadro en algunas iglesias, ¿cómo vamos a identificar a María Magdalena? Por el pelo suelto, a lo mejor con un escote, un poquito más pintada que las demás, una cara así como mucho más alegre, ¿sí? Entonces, una iconografía que ya desde esa perspectiva nos transmite quién es María Magdalena. Otra iconografía que también la va a relacionar siempre con un frasco de perfume. Un frasco de perfume que la tradición ha identificado como la mujer pecadora en la ciudad. Esa mujer que unge los pies en la casa de un fariseo, según nos habla Lucas 7, 36 al 50. Entonces, María Magdalena, o la mujer de Magdala, van a identificarla con el relato de la mujer que ungió a Jesús, que también se va a encontrar en Mateo 26, 6 al 13, Marcos 14, 3 al 9,
y Lucas 7:36 al 50. Pero también tenemos otro ungimiento, Juan 12:1 al 8. Estos textos que hablan de ese ungimiento, la pregunta ha sido, ¿es 2 ungimientos, 3 ungimientos o un solo ungimiento? ¿Son personajes diferentes o es el mismo personaje? La historia, no solamente de la iglesia, sino también en cuanto a la investigación bíblica, vamos a mirar diferentes perspectivas con respecto a ello. Los teólogos como Tertuliano, Juan Crisóstomo, San Agustín y Gregorio Magno van a marcar su posición con respecto a este pasaje y a esta mujer para poder identificar a la mujer María Magdalena, a lo mejor en lo que ya hemos mencionado. En toda la historia se ha hablado sobre esto. Solo lo que queremos resumir es esto. Desde el texto bíblico, Mateo y Marcos va a hablarnos de una mujer anónima. En el texto de Juan va a decir que Jesús va a Betania, a la casa de Lázaro, con sus hermanas Marta y María. Pues aquí ya es diferente. Mateo y Marcos no mencionan el nombre. En Juan es Marta y María, las hermanas de Lázaro. Pero Lucas se va a distanciar de los relatos anteriores y va a decir que es una mujer. No dice tampoco su condición de pecado, solo dice cuando la que es perdonada porque mucho amó, o porque por sus muchos pecados le fue perdonado y amó más, solamente eso dice, no da su condición en este sentido específico. Va a hablar de esta mujer en la casa de Simón. Muchos autores trataron de conciliar esta diversidad de textos. Sobre todo, Tertuliano y Clemente de Alejandría, allá del siglo II y siglo III, parecen confundir las dos unciones, pero al final van a decir que sí, que es la misma, es el mismo relato. Juan Crisóstomo va a decir que van a ser 2 unciones diferentes. San Jerónimo también va a decir que son 2 unciones diferentes o distintas. San Ambrosio no va a tener una opinión clara, pero da a entender que sería 2 personas diferentes. Y aquí ya empieza toda la tradición. Esas 2 mujeres diferentes, una sería una pecadora y la otra sería una mujer más perfecta. ¿Sí? Ya empieza esta tradición. San Agustín, famoso padre de la iglesia, teólogo y muchas otras virtudes que se le da, San Agustín del siglo IV y V, su interpretación va a ser la que va a influir en Occidente. Y dice que son 2 funciones diferentes, la de Mateo, Marcos y Juan es una, y la de Lucas sería otra, porque fueron llevadas a cabo por la misma María en 2 momentos decisivos. Entonces ya San Agustín está identificado, aunque son 2 funciones diferentes, pero un mismo personaje, María. María. Esta interpretación va a influir en Gregorio Magno, papa que desde el año 590 al 604 y empezó a ser líder de la iglesia, va a hacer de esta pecadora anónima un hombre. O va a decir, María de Betania, que es la hermana de Lázaro, es una, y María Magdalena es la misma persona. Es decir, ya no va a ser las 2 distinciones, sino va a ser igual una sola persona. Y él va a dar entonces una homilía en el año 591, en la famosa Basílica de Roma, y va a decir sobre María Magdalena, la mujer que Lucas llama la pecadora y que Juan llama María, creemos que es la misma mujer de la que Marcos nos dice que el Señor había sacado 7 demonios. Bueno, y da toda una explicación de lo que significan los demonios. Pero después dice, había mostrado su cabello para hacer resaltar su cara, pero ahora su pelo secaba su llanto.
Había hablado con orgullo a través de su boca, pero ahora al besar los pies del Señor, plantaba sus pies a los labios del Redentor. Por tanto, por cada deleite que había tenido ahora, se inmolaba. Convirtió así el cúmulo de sus faltas en virtudes con el fin de servir por completo a Dios en penitencia. En esta homilía que va a dar Alejandro Magno, no, ¿verdad? Gregorio Magno. Gregorio Magno ya entonces va a configurar la idea que tenemos actualmente de María Magdalena. Esa figuración occidental, ¿sí? Porque no había todavía una distinción específica entre estas mujeres de la unción. ¿Sí? Y en su homilía también quedaba claro que Magdalena estaba en relación con el ejercicio o su pecado era la prostitución. Ya empieza toda esta tradición después a figurar y entonces a identificarse a María Magdalena con esta situación. Pero vamos a mirar que en su evangelio, obviamente, no hace referencia a ello. Muy bien, entonces vamos a mirar qué nos dicen aquí el chat. ¿Será que Lucas, a ver, el problema radica cuando la mujer quiere tomar roles que no le corresponden, ya que así como Dios hizo hombre y mujer, así también cada uno tiene su papel a desempeñar. Bueno, en este caso creo que no tiene que ver con roles. Los roles y las funciones dependen del contexto social, cultural, político. Creo que el tema de la identidad es otra cosa, ¿sí? En femenino, masculino. En cuanto a roles, creo que deberíamos de hablar un poquito más sobre. ¿Será que Lucas, al ser gentil, quiso informar a la audiencia que había mujeres importantes en este grupo? Sí, creo que sí. María Magdalena no ejerció la prostitución, creo. Fue liberada de 7 demonios que tenga entendido. Sencillamente agradeció, sirvió al Señor. Ahora creo que otra la del papá. Así es. Si leemos más específicamente, son unciones posiblemente distintas, ¿sí? Con personajes diferentes. Creo que los evangelistas nos quieren transmitir con esta unción el sentido teológico de lo que es la unción. Y cuando si vemos también todo el contexto de dónde los evangelistas ponen este relato, entenderemos en ese sentido que es así. Por eso los escenarios son totalmente diferentes. María era pecadora, Romanos 3:20. Dice por cuanto todos pecaron. Bueno, ahí no solamente María, todos estamos metidos ahí porque dice, todos, como usted ya dice, todos pecaron, no todos pecaron, todos pecamos. ¿Sí? Exactamente, David. Pastor Juan Carlos. Profesora, considero que Jesús en ese tiempo, no creo que crear aquí un caos, pero la realidad es que Jesús valorizó a la mujer, le puso los puntos y las i en ese contexto. Así es. Así que a veces nosotros hemos tomado la figura de la mujer en nuestros contextos cristianos, religiosos, y en vez de honrarlas y valorizarlas como Jesús hizo, las despechamos, las desvalorizamos y no las respetamos. Y tenemos que entender algo, y lo digo como un punto, no más como pastor, lo voy a decir como hijo. Tenemos que entender que nosotros tenemos madres, tenemos Así es. esposas y de igual forma tenemos hijas. Así Así que es. nuestro carácter como hombres también es valorizar a la persona que está a nuestro lado. Si Jesús lo hizo, nos modeló algo y fue claro. Así Así que es. para mí el contexto de que si era pecadora, si fue prostituta, el título que le hayan querido poner, creo que es yo compro la oferta de San Agustín. Para mí son dos contextos totalmente diferentes. Los escritores escribieron totalmente diferentes, varias cosas diferentes. Y tenemos que valorizar a la mujer. Es claro, miremoslo de esta manera. A falta de que los hombres a veces no hacen sus roles en las iglesias, hay mujeres. Nos molesta que se diga de esta forma,
Lo dejo al pensamiento, al criterio de cada cual. Así es. Gracias por su comentario. Entonces, vemos que María Magdalena es un personaje importante no solamente ya en la literatura cristiana, evangélica, sino también en la literatura cristiana de los padres de la iglesia. Para bien o para mal, María Magdalena ha sido motivo de sus comentarios y también va a después a ser redimida. Tenemos igual ya varios personajes o varias iglesias que se llaman así. Hermano Cristian. Buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Me pueden escuchar? Sí, le escuchamos. Bueno, con el respeto que todos nos merecemos, ¿verdad? Quería comentar o agregar un poco esto. Yo no he hablado mucho, pero sí he tratado de llevar el compás de todo, ¿verdad? Con respecto a esto de las mujeres, he visto yo que desde que empezó esta clase se ha inclinado bastante a esto de las mujeres. Algunos de acuerdo, algunos no. Se ha platicado de las doctrinas, pero tristemente no debería de ser así, ¿verdad? Porque la palabra de Dios solo hay una doctrina, ¿verdad? Que tendríamos que seguir. Eh, Prácticamente, pues yo siempre he dicho, no lo que yo considero, no lo que yo pienso, sino que lo que la palabra enseña, ¿verdad? Las mujeres, pues, cada uno de nosotros tenemos un rol que tenemos que desempeñar, ¿verdad? En el cual, pues yo siempre he dicho, si la mujer, la palabra no explícitamente nos dice que no podría predicar, ¿verdad? Porque de muchas formas predicamos, no solo subiéndonos a un púlpito, ¿verdad? Sino con nuestros hechos, con nuestro testimonio, creo que se está predicando, ¿verdad? Eh, y muchas de estas ocasiones o genera más que todo controversia y pues espero no decir esto para ninguna contienda, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no es para esto, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones hay cosas que, como he dicho yo, cada uno de nosotros tenemos el rol que tenemos que cumplir, porque pues así lo dejó el Señor, ¿verdad? No es que estemos en contra de que los hombres puedan hacer algo o que las mujeres puedan hacer algo, ¿verdad? Porque delante de los ojos de Dios todos valemos lo mismo, ¿verdad? Hablando espiritualmente. Eh, pero en muchas ocasiones yo siento que más que todo el que tiene un llamado pastoral o los pastores, en muchas ocasiones, tanto como este tema, tratan de evitarlo y tratan de ponerse parcialmente por no irse en contra ni de las mujeres ni en contra de los hombres, ¿verdad? Porque realmente a un pastor no le conviene ponerse en medio de estas situaciones. Pero yo he dicho y comparto esto, que muchas veces la mujer quiere tomarse el rol que tal vez no le corresponde, porque, por ejemplo, he escuchado yo en muchas ocasiones que le dicen pastora a la esposa del pastor, cuando realmente pues ellas son las esposas del pastor, porque he escuchado donde Dios también le da dones, por ejemplo, proféticos, ¿verdad? A una mujer. Y yo no he escuchado que le digan al esposo de ella el profeta, ¿verdad? Solo porque la mujer tiene el don de profecía o de profeta, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa y le digo, mira, aprendamos de la Biblia juntos, aprende también, cuando tengas la oportunidad, se toca predicar, hay que predicar la palabra de Dios. Comparto algo con el hermano que habló hace unos segundos, en el cual cuando los hombres realmente no quieren hacer la voluntad de Dios y no quieren hacer lo que les toca, la palabra de Dios tiene que ser predicada, ¿verdad? Y si no hay un hombre, tiene que ser una mujer la que predique. Pero hoy en día he visto también que se ha levantado aquello de que la mujer puede hacer todo lo que el hombre hace. Y eso lo vemos porque incluso se ven grupos, por ejemplo, ministerios de alabanza solo de mujeres, y lo hacen con el hecho de que la gente vea de que la mujer es capaz de hacerlo. Prácticamente estamos desviando la mirada de que nosotros todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para Dios y no para que el hombre lo vea, ¿verdad? Entonces, comparto esto, como les digo, yo no he platicado mucho ni he comentado mucho, pero porque he visto que desde que empezó esta clase se ha inclinado mucho
a las mujeres, y digo yo, pues realmente tenemos claro los que escudriñamos la palabra de Dios que juegan un papel muy importante, clave también, no lo quitamos ni le quitamos ningún mérito a la mujer, pero siempre teniendo en claro que cada uno tiene su rol, no nos podemos poner en este caso al mismo nivel, hablando de lo que Dios dice que todos somos iguales, los hombres y las mujeres, sí, porque estando delante de los ojos de Dios, ya estando allá, pues ninguno va a tener de decir, la mujer va a tener hijos o así, ¿verdad? Pero quería añadir esto, hermanos, también profesora, ¿verdad? Porque eh, siento de alguna forma de que se está inclinando demasiado la clase solo a enfatizar lo de las mujeres, ¿verdad? Cuando realmente igual los libros apócrifos, yo en mi criterio soy alguien que yo nunca había tenido ni siquiera el interés de poderlos escudriñar, aunque tengo un poquito de conocimiento y ahorita conozco bastante, empiezo a conocer otras cosas importantes, ¿verdad? De dónde surgen, de dónde vienen Ujú. y cosas así, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, amados hermanos, porque no puede ser posible que unos pensemos de una forma, otros de otros, cuando la palabra es solo una y es la que No. tenemos que seguir, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, gracias hermano Cristian por su comentario, pero creo que no, la balanza no se inclina mucho a las mujeres. Aquí tenemos una diversidad de temas que ha salido a la luz esto por los evangelios que toman relevancia e importancia, aún los mismos evangelios apócrifos y aún los mismos evangelios canónicos. Ahora, con respecto al de los roles, que su esposa le dicen pastora y usted es el pastor, creo que ahí ya es por cultura, nuestro vocabulario cultural evangélico. Si usted va por la calle y aunque no conozca a un hermano que no es de la iglesia, usted inmediatamente le va a decir hermano o hermana, porque ya está en su mentalidad. O sea, a eso no me refiero yo con los roles. Todos podemos desempeñar los roles, hombres y mujeres. Dios nos ha dado la capacidad y nos ha creado con inteligencia, con habilidades y capacidades. Desde nuestras perspectivas de género, obviamente tenemos nuestras diferencias, y que ya la misma medicina, psicología, a veces nos las ha remarcado. Pero en cuanto a roles, tanto hombres como mujeres pueden ser la de los hombres, pueden ser la de las mujeres también. Si hablamos de la iglesia, liderar, limpiar, o dirigir, administrar. Si hablamos de la casa, cocinar, limpiar, administrar, dirigir. Nuevamente, como personas ya de género, es imposible que un hombre pueda dar a luz o pueda engendrar. Es parte de la engendración, pero no puede embarazarse, ¿me entiendes? A eso me refiero. Hay roles que todos creo que los podemos hacer y nuestro vocabulario en ese sentido, y tampoco nos estamos inclinando solo a las mujeres. Pero gracias por su comentario y mi hermano Fidel, ya le extrañábamos. Sí, bueno, profesora Santa, buenos días a todos también. Vamos bien. Mire, a veces nos apartamos del tema y nos parcializamos de alguna manera, ¿no? Y ya salen, bueno, grupos machistas o salen grupos feministas, ¿no? Que yo soy hombre, que soy mujer, que este es mi derecho, que esto no. Entonces, remitámonos a lo que nuestro Señor Jesucristo quiso hacer, quiso decir y que nos va a pasar, ¿no? Gálatas 3:28 dice que, bueno, todos somos iguales, no hay hombre, no hay mujer, todos iguales ante Dios. Y esa sería una mala Entonces, interpretación si podemos solo le buscamos literalmente. Eso yo, de que deberíamos, digamos, abocarnos más cada uno de lo que nos toca. Ya lo dijeron, pero quisiera resaltar solamente esto, de que, fíjese, ahora en este momento estamos analizando otra cosa. Estamos analizando, digamos, a María Magdalena y cómo algunos piensan una cosa y todos piensan otra cosa. Algunos de repente quieren limpiar su imagen, algunos que fue prostituta, uno que fue lo peor, que es... Entonces, pero veamos el trasfondo, o sea, qué es lo que ocurre. Parece que este evangelio, a mi opinión, nacido de las tinieblas, entonces más es sino distraer la atención porque tenemos a los 4 sinópticos, tenemos
en total a los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces tenemos tanto como para ser edificados, o sea, crecer en fe y todo eso, y nos dejamos distraer por estos evangelios, además de ser apócrifos, son gnósticos, y sabemos muy bien, y es necesario recalcar, o sea, cuál es la intención del gnosticismo, que surgía ya en el primer siglo, ya el apóstol Juan ya lo había advertido. O sea, de repente estamos pecando de ingenuos, irnos por las ramas. Veamos más bien buscar qué se transmite a los hermanos, a los convertidos, o los que se van a convertir. O sea, un evangelio, o sea, de pureza como que el Señor Jesucristo nos quiso dar y también fue ratificado por Pablo. Entonces, en función a ello, diría de que fijemos nuestra atención a ver qué error tienen estos evangelios apócrifos y gnósticos. Eso sería como un comentario, profesora Santa. Gracias. Gracias, hermano Fidel. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Sí. Estamos hablando entonces de esta mujer, las opiniones que se dan a través de la historia, pero también de la forma en que nos hablan los evangelios. Pero los evangelios también nos van a hablar de María Magdalena. María Magdalena como discípula de Cristo. Marcos 4, 3 al 9, Mateo 26, 6 al 13. Son textos que nos van a mencionar a una mujer, pero no se dice el nombre. Pero siempre va a estar figurando en este grupo de mujeres que están al pie de la cruz, que van a ungir el cuerpo de Cristo, etc. Pues María Magdalena va a figurar en este contexto de seguidora de Jesús. Otros personajes que también resaltan los evangelios y que también van a tomar importancia en otros evangelios va a ser Salomé, Marta y la madre de Jesús. Mujeres que se mencionan, pero que después va a tomar mayor protagonismo aún en la historia de la iglesia, la madre de Jesús. Ya sabemos que hasta hay una doctrina con respecto a eso, le ponen en igualdad con Jesucristo. Entonces son mujeres que son las que son visibles en el texto bíblico, pero vamos a mirar que va a haber más después en los libros de Pablo y también en las cartas generales. Es posible que a lo mejor algunos de los curiosos de ustedes me pregunten, pero hay algunas opiniones con respecto al tema de la mujer, como en Efesios, como en Timoteo, como en Tito, etc. Bueno, pero igual aquí ya hay opiniones con respecto a eso. Son códigos domésticos que se van a realizar y a desarrollar posteriormente al periodo de los apóstoles. Es decir, ya hay una situación también social y cultural que es necesario que se tenga organizada la iglesia y que obviamente las mujeres no estén siendo como las más protagónicas, y es por eso entonces que va a haber una forma de poder organizar y a lo mejor una forma negativa. En escritos paganos y en los padres de la iglesia, igual. Va a haber entonces mención a las mujeres, a las discípulas de Jesús en igualdad, aún con los términos que se van a utilizar. Por ejemplo, con Plinio, cuando hace esa comunicación de sus cartas pidiendo un consejo al emperador, él va a hablar de dos mujeres. No menciona su nombre, no menciona quiénes son, pero sí menciona que son dos mujeres que van a ser torturadas porque han sido acusadas de ser cristianas, y él le pregunta cómo debe de proceder, porque él va a decir, son mujeres discípulas, ¿sí? Diaconisas, pero también son esclavas. Él va a decir que no ve ningún mal en ellas, pero que por acusarlas y por la presión, ¿qué es lo que puede realizar? Entonces, no solamente en el primer siglo, segundo siglo va a haber mujeres que se destacan en este sentido, y los términos que se utilizan va a hacer referencia a este tema del discipulado o como discípulas. Entonces, la tradición nos va a hablar de mujeres, pero también va entonces a figurar algunas ideas de estas mujeres
de una perspectiva negativa. Ya entonces miramos que no solo en los evangelios, sino también en otros documentos, hay mujeres que sirven, que acompañan a Jesús. Posteriormente, la historia, la tradición fue olvidando e ignorando la participación de la mujer en el desarrollo de la misión. Otra vez, intereses sociales, políticos, que llevan entonces a la mejor a una intención mucho más específica en el olvido de estas mujeres. Pero antes de continuar con el Evangelio, vamos a mirar otro tema o otro punto que está también presente en esta literatura. El término discípulo. Sabemos que el término griego para discípulo es matetes, y este es el término para femenino, discípulo, matetría. Discípula, que traduce, pero también traduce estudiante, colegiala en algunos casos, deriva del griego antiguo matanao, que es discipular, o es enseñar, o es estudiar, o es aprender. En los evangelios canónicos se menciona una palabra que su radical es hasta aquí, matet, hasta aquí. O sea, las radicales o la raíz del término es hasta aquí, matet. Todo esto puede tener una variación al final, que puede ser un singular, que puede ser en plural, que puede ser femenino, masculino, puede ser un verbo o puede ser un adjetivo, etc. Todas estas variantes de estas radicales van a indicar entonces la actividad propia de una persona, o en este caso del discipulado. ¿Y cuál es esa actividad? Esa actividad indicaría seguir y servir. Seguir y servir. Entonces, si esto indica, o las radicales indicarían eso, o el discipulado tiene que ver con eso, cuando hablan los evangelios de las seguidoras de Jesús, hace referencia entonces a esto, a discípulos. Y en este seguir y servir se agrega, como ya dijimos, la imagen general de las mujeres que siguen, que acompañan, que caminan junto a Jesús y que, obviamente, están siendo parte de su misión. Todo esto entonces incluiría o se entendería como una discípula. Lamentablemente, como ya dijimos, en los evangelios apócrifos, la imagen es lingüísticamente más clara. En el evangelio de Pedro, sí se va a utilizar este término. Y a María Magdalena se le va a denominar como discípula del Señor. Entonces, matetria es la forma griega femenina, ¿sí?, que ya mencionamos y que significa discípula. En algunos otros textos apócrifos también va a utilizarse este término. En la Pistisofía, en el segundo libro de Jehú y en algunos otros más, el término es el que se va a mencionar para hacer referencia a las discípulas de Jesús. En el Evangelio de Tomás, en el capítulo 61, también se va a hacer referencia a discípula, en este caso en la boca de Salomé. Ella se va a designar a sí misma como discípula. Solo en un texto bíblico canónico que es Hechos 9:36, si alguien puede leerlo, por favor, Hechos 9:36, ahí mismo, ahí es el texto que se va a utilizar el término matetes, o sea, otra variante de matetria. Matetes, discípula. Hechos 9:36. Pastor Juan Carlos, ¿puede leer, por favor? Gracias. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas.
Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacían. Ujú. Ahí es el único texto bíblico canónico donde se utiliza matetes y le designa a Tabita como matetes, como discípulo. Pero hay otros términos que tienen que ver con eso, con también el servicio, también con el diaconisa, por ejemplo, y que se va a mencionar en Romanos y en algunos otros textos más. En el Apocalipsis de Santiago también se va a hacer referencia a 7 mujeres que son discípulas. Es decir, este término, aunque va a estar presente en los evangelios canónicos desde sus radicales, pero el término de esta forma va a estar en los evangelios apócrifos. Aunque en los evangelios canónicos el término se utiliza en masculino, matetes, que es pues se traduce como discípulos, vemos que cuando se usa el verbo, indicaría que se incluye a las mujeres. ¿Por qué? Porque va a incluir, ¿sí?, los que sirven, o las que, bueno, las que no, los que sirven. Entonces va a incluir, el verbo incluiría tanto hombres como mujeres. Si yo digo, por ejemplo, en nuestro contexto español actual, si yo digo, buenos días, hermanos, me estoy refiriendo a los que están aquí, en este caso, hombres y mujeres. Lo mismo sucede en este contexto. Cuando el verbo se utiliza, incluye a las mujeres. Solo en los evangelios que ya mencionamos, fueron apócrifos, se menciona este término, matetria, y en escritos tardíos. Pero las funciones que realizaban las mujeres era el mismo que el de los hombres. Porque también cuando se usa el plural en el texto o en estos textos, se debe interpretar de forma inclusiva, así como el ejemplo que les di. Es decir, las mujeres están incluidas. Entonces, tenemos estos términos que hacen referencia, o este término que hace referencia a discípulos. ¿Y por qué discípulos? ¿Por qué hablamos de discípulos? Varios son los motivos que aparecen en los evangelios, no solamente en los canónicos, sino también, bueno, ya en los apócrifos va a aparecer como una figura, un liderazgo, una figura representativa, pero en los evangelios canónicos, varios son los motivos que aparecen en los evangelios de por qué se denominan discípulas o por qué deberíamos de hablar también de discípulos. Por un lado, las referencias que mencionamos en los evangelios canónicos a veces hacen o mencionan de una manera individual o grupal. Históricamente y según los testimonios más antiguos, los evangelios canónicos, como ya vimos en Lucas 8, 1 al 3, las mujeres fueron parte de la misión de Jesús. Las mujeres fueron parte de la misión de Jesús. Y todos estos versículos que también mencionamos de Marcos, estos que no leímos, Marcos, Lucas, Juan 11 y Juan 4. Personas individuales, pero también se habla en grupo. Las mujeres al pie de la cruz. Ya hay una perspectiva grupal. Número 2, las mujeres formaron parte del grupo más cercano que acompañaron a Jesús. Ya otra vez mencionamos María Magdalena, la madre de Jesús, y otras más se mencionan, pero por nombre se mencionan a estas mujeres que hemos mencionado. Son, si bien es cierto, el texto bíblico nos habla igual de un grupo cercano de hombres, de discípulos de Jesús, pero también hubo mujeres muy cercanas a Jesús, muy cercanas a Jesús. Y eso también lo va a mencionar el Evangelio de María. Recuerden que lo que habla María es que
todas esas revelaciones no se las dan a los discípulos, sino se las da a él. Número 3, las mujeres, ¿sí? Fueron esas personas aptas como receptoras de sus enseñanzas, lo que mencionaba con las escuelas. Las mujeres no estaban obligadas o no tenían como ese compromiso tan fuerte como los varones de ir a la sinagoga o de estudiar la Torá, pero podrían hacerlo. Una imagen muy visible con respecto a esa aptitud para ser receptora de sus enseñanzas, la vamos a mirar con Marta, cuando dice que se pone a sus pies a escuchar. Y esa es una imagen del maestro discípulo, de escuchar las enseñanzas de Jesús. Cuando las mujeres identifican que Jesús es el Mesías, esas mujeres enfermas, que Jesús es el Mesías y que él las va a sanar, ¿cómo supieron sobre eso? ¿Cómo identificaron? Porque es posible que sí estaban teniendo esas enseñanzas sobre, no solamente sobre la Torá, sino toda esta tradición que ya se tenía presente en el pueblo de Israel. Y en Juan 20 vamos a mirar entonces ese aspecto con respecto al tema de las mujeres. Ellas fueron las las primeras en identificar al Jesús resucitado. Dice Juan 20, solo algunos versículos, no todos. En el primer día de la semana, María de Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Para qué iba María Magdalena? Una de sus funciones de las mujeres era esto, el ungimiento del cuerpo. ¿Sí? Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa de Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Sí? Bueno, vemos toda esta confusión que sucede cuando ven el sepulcro vacío. Pero el 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Una teofanía o una visión clara del resucitado. Y entonces el 17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. La condición de mujer, en este caso de María, que tiene sobre el tema de la autoridad con respecto de sus enseñanzas o las enseñanzas, en este caso, de María. ¿Por qué se considera que este dato es repetitivo? Porque aquí se tomaría en cuenta ya el contexto social y obviamente religioso de la comunidad a la cual se está escribiendo o por qué se está escribiendo o por qué surge este evangelio. ¿Es posible? No es posible, creo que es así. Ya hay controversias entre grupos cristianos. Ya nuestro hermano Fidel nos ha dicho en las cartas de Juan, finales del siglo I, en las cartas de Pedro, ¿sí?
donde los autores hacen referencia a grupos que no están de acuerdo ni con la cristología, ni con el tema de la comunidad, ni con el tema, en algunos otros casos, de la doctrina. ¿Sí? Y como ya lo mencionó, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 4, en la primera de Juan, está haciendo referencia a esos grupos, ¿sí? A esos grupos que obviamente estaban con ellos, pero ya no son de ellos. ¿Por qué? Porque se han alejado de lo que sería la cristología. En el capítulo 4 va a decir, hay que mirar bien qué es lo que se está comentando. Y igual en el capítulo 2, ¿sí? Va el autor a decir, en 1 Juan 2, del 9 en adelante, va a decir que se permanezcan en la verdad. El Espíritu Santo les va a ayudar para esa permanencia. Cuando habla de permanencia, la permanencia en la comunidad y la permanencia en la doctrina, ¿sí? Porque hay falsos maestros que los están confundiendo. Entonces ya hay controversias en la en la comunidad del primer siglo. Hay controversias en la comunidad del segundo siglo, pero es controversias entre los grupos cristianos. ¿Y qué tipo de controversias? En torno a ciertas ideas teológicas y sus consecuencias eclesiológicas. Esas perspectivas teológicas que difieren, pero que también están afectando la eclesiología, la comunidad. Es decir, sobre el funcionamiento de las comunidades. Ya lo vemos en Timoteo, cuando empieza entonces a marcarse el tema del liderazgo, en este caso del obispado, que nos dice, si alguien quiere ser buen obispo, debe tener, y es posible que no haya, entonces esas reglas no se estén cumpliendo. Pero otra de las cosas que se está marcando solo para los varones, o solo se está resaltando el liderazgo varonil. No solamente tiene que ver entonces con cuestiones eclesiológicas, sino también el tema de la salvación, el tema del pecado. Esta situación o estos aspectos también están presentes en este Evangelio de María. El tema de la salvación, de la naturaleza del pecado, pero lo que más resalta el Evangelio es sobre la autoridad apostólica y su fundamento. La autoridad apostólica y su fundamento. Sabemos que para este tiempo aún no existía un liderazgo establecido. No había una regla de fe o un canon. Leemos en Tito como que ya hay esa perspectiva, pero es decir, no había una normativa tan fuerte que dijera, debe ser un hombre y debe cumplir con eso. O sea, no había algo así, algo establecido. No había entonces algo que determinara tampoco el sentido de la enseñanza. En este caso, se basaba sobre la enseñanza, sobre el modelo de Jesús, pero sobre todo se basaba en la cualidad y fiabilidad de los testigos. Es decir, los evangelios apócrifos están hablando nuevamente de las tradiciones de Jesús, de su vida, de su obra y en este caso de su legado. Entonces, para esta enseñanza de su legado, en cuanto al liderazgo, nuevamente, no había algo, un fundamento tan fuerte. En lo que se confiaba o en lo que se fiaba era en la cualidad y fiabilidad de los testigos. Es decir, yo soy una comunidad que fui establecida bajo el fundamento de los apóstoles, en este caso. Pero ¿cómo sé que yo, santa, no debo de dirigir? ¿Cómo lo sé? Voy a basarme en lo que dicen los testigos que a lo mejor estuvieron más cercanos con Jesús. ¿Qué decía Jesús sobre eso? ¿Cuál era su opinión con respecto a eso? ¿Okay? Pero había personas que obviamente se consideraban que no eran seguidores o no fueron seguidores directos ni muy cercanos de Jesús. Entonces,
Esto llevaba o traía la inquietud de que los criterios de los que se deben de seguir para indicar si es un testigo fiel en consonancia con la enseñanza de Jesús, ¿era cierto o no era cierto? Es decir, ¿será cierto lo que me están diciendo estas personas que dicen ser seguidoras de Jesús o testigos directos de Jesús? O a lo mejor no es cierto. No me están diciendo la verdad en este sentido. De esta forma, entonces, también ya había dos perspectivas. Aquellos que confiaban en estos testigos, pero aquellos que desconfiaban, o cristianos que no se fiaban de las doctrinas transmitidas por algunos apóstoles o en su nombre de los apóstoles. Para el Evangelio de María, entonces, el ser discípulo, el ser testigo de la resurrección no era un criterio suficiente o no era un criterio decisivo. Hay otro elemento que va a subrayar el Evangelio de María para un criterio para poder entonces confiar o ser fiable la veracidad de este testigo. ¿Cuál es? La madurez espiritual. Uno de esos criterios es la madurez espiritual. Esto tiene que ver con la aptitud del discípulo con respecto a situaciones. En este caso, tiene que ver con la paz y no el sufrimiento, como lo va a decir en algunos textos del Evangelio de María. Es decir, con lo que dice el texto, va a ser un modelo de criterio. ¿Por qué? Porque cuando leemos el Evangelio de María, vamos a mirar que María tiene esa capacidad y esa habilidad y esa actitud de establecer la paz y no la guerra, de reaccionar de una manera pacífica y no violenta, a diferencia de Pedro. Pues María ha logrado la paz y ha llegado a ser un verdadero ser humano. Esa es la madurez espiritual. Es entonces la autoridad para que ella pueda compartir las enseñanzas de Jesús. Es decir, este es un criterio que le va a ayudar para que ella pueda dirigir no solamente la comunidad, sino también a los discípulos que no están presentes en ellos. Como aquí dice, ¿alguien puede leer este fragmento? Oscar. ¿Me oye? ¿Sí? Buenos días, Dios les bendiga. Pedro dijo a Mariana, hermana, sabemos que el maestro te amó más que a las demás mujeres. Dinos aquellas palabras que el maestro te dijo y que recuerdes, que tú conoces y que nosotros no hemos escuchado. Mariana respondió diciendo, lo que no os está dado a comprender, os lo anunciaré. Vi al maestro en una visión y le dije, Señor, te veo hoy en una visión. Él respondió, bienaventurada eres, pues no te has turbado al verme. Pues allí donde está el nous, allí está el tesoro. Entonces yo le dije, Señor, en este instante el que contempla tu visión, ¿es por psique que ve o por el neuma? El maestro respondió, ni por psique ni por neuma. Bueno, y continúa esta frase. En otras palabras, María tiene esa madurez, asume esa responsabilidad y puede reaccionar de una manera sabia. ¿Sí? El nous es la mente, Corazón. el conocimiento.
y psique es el alma, neuma es el espíritu. Bueno, y aquí ya vemos esta influencia gnóstica en este sentido. Entonces, María se convierte en ese verdadero ser humano y es la madurez espiritual que le da entonces esa autoridad para sus enseñanzas, para compartir, para convertirse en líder. Ya lo mencionamos, este es un aspecto y es un tema conflictivo que se encuentra en el cristianismo del siglo II y del siglo III. La autoridad de las mujeres, la enseñanza de las mujeres y su liderazgo, que se encuentra de una manera diferente en Primera de Timoteo, en Tito, en el Evangelio de Tomás, en este versículo. Son documentos que también van a hacer referencia a lo que va a decir Tertuliano en este documento. Va a decir Tertuliano, esas mujeres herejes, cuánta audacia tienen, no tienen modestia, son suficientemente intrépidas para enseñar, argumentar, hacer exorcismos, es emprender curaciones e incluso bautizar. Un tema conflictivo que no es de hoy, sino ya del siglo II y del siglo III. El tema de la autoridad de las mujeres, el tema de enseñar y el tema de liderazgo. ¿Qué lo va a resaltar o lo va a retomar en este caso? El Evangelio de María Magdalena. El Evangelio entonces de María Magdalena va a ser un evangelio que va a responder al tiempo y al contexto de ese momento, a la organización de la comunidad, a la situación de la comunidad y a la posición de las mujeres de ese tiempo. Entonces, el Evangelio de María Magdalena resalta el liderazgo de María en el diálogo que va a tener con Jesús y con algunos términos iguales que utiliza el mismo Evangelio para el Salvador y para ella como la presenta. En cierta forma, el Evangelio va a presentar a María o a Mariam como su sustituta. A Jesús se le dice bendito en el Evangelio y a ella se le llama bendita en el Evangelio. El Evangelio también va a afirmar la legitimidad del liderazgo apostólico de las mujeres, lo que no está en los evangelios canónicos, pero sí se encuentra en este Evangelio. Va a afirmar la legitimidad de ese liderazgo apostólico de las mujeres, porque para este escrito el liderazgo se basa en la cualificación espiritual, en la madurez espiritual. Incluye otro criterio que no está presente en los evangelios canónicos. Si nosotros hacemos una figura, o más bien, la figura que tenemos de Pedro en los evangelios canónicos, ¿qué figura es? Violento, reaccionario, poco prudente, o sea, no tan sensible. En Hechos como que se suaviza un poquito más su figura, pero en los evangelios es muy diferente. Entonces, otro criterio que está presente en los evangelios apócrifos es ese, la cualificación espiritual, la madurez espiritual, la actitud, en este caso de mujer, de María Magdalena, como más cualificada para este tipo de liderazgo. En la superioridad espiritual, es decir, el criterio en María Magdalena no es tanto de sexo o de género, es más bien de superioridad espiritual, de cualidad o cualificación espiritual. Creo que esto deberíamos de tenerlo en cuenta en este sentido, ¿no? No es más porque es una mujer, sino podría tenerlo el mismo Pedro, podría tenerlo el mismo Santiago, pero en este caso, ¿quién se destaca en este sentido? O en este caso, los seguidores de María ven esta cualidad, esta cualificación que le da, como ya dijimos,
esta autoridad, esta validez para su liderazgo. Entonces, esa es una crítica que hace este evangelio. Las diferencias sexuales y de género. El argumento decisivo para reconocer la autoridad en la enseñanza y en el liderazgo espiritual, ¿sí? No importa, como dice Gálatas 3:28, que alguien ya lo mencionó, como dice Pablo, en el evangelio o con Jesucristo ya no hay libre, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni hombre, sino todos somos iguales. A esto se refiere, o a esta posición se pone el evangelio de María Magdalena. Antes de ir a las conclusiones, vamos entonces a algunos comentarios o preguntas que hayan generado esta exposición. Sí, nous es mente, conocimiento también. Hermano David y después el hermano Oscar. Como Gálatas, ¿qué fue escrito antes? ¿Gálatas? ¿Cómo es Sí. Augusto en Gálatas? Sí. Fue escrito en el año 60 y pico, ¿no? Más o menos. Algo así, 65, 60. Vale, porque no se aclaran los propios historiadores, porque tengo que aclararme yo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue escrito antes, Gálatas o Sí. Timoteo? Gálatas. 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 Vale. ¿Año de Timoteo y año de Gálatas? Timoteo estaríamos hablando en el... Hay algunas opiniones. Gálatas es una carta original de Pablo. Timoteo, Tito, y me falta otra, son cartas muy posteriores a la perspectiva paulina. Se le conoce como cartas trito-paulinas, es decir, una generación, segunda y tercera generación de discípulos de Pablo. El curso que va a hacer usted en otro lado con el profesor Bonilla de Ciencias Bíblicas, ¿Sí? usted es colaboradora, ¿Sí? ¿cuánto tiempo dura ese curso y el costo? Porque estoy intentando ponerme en contacto con ellos y no hay manera. Ok, yo le mando la información por internet. Vale. Gracias. Ok. Hermano Oscar. Ya un momento. Se me oye, ¿verdad? Claro, le escuchamos. Profesora Santa, pues es una manera de conclusión personal. No es un debate, sino que es una construcción y es una problemática de muchos años en el ambiente cristiano. Así De que es. si la mujer o la mujer no tiene derechos o si tiene derechos. La Biblia dice que Efesios 4:8, que por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Yo creo que desde el punto de vista etimológico, la palabra hombre de género humano. Lo que quiere decir el Evangelio, la ponencia, yo creo en lo que el Señor hizo con el hombre y la mujer, los dignificó y ha delegado autoridad sobre ambos géneros. Así es. Y estoy completamente en eso de acuerdo. Ya va de acuerdo a la comunidad donde uno esté y el entorno social y cultural de que se Así le quiera es. manejar desde dentro. Pero la mujer, igual que el hombre, tiene la autoridad recibida de parte de Dios desde su arrepentimiento, su nuevo nacimiento y bautismo, Así es. de tener un liderazgo en la iglesia. Y ya para terminar, a mí siempre me ha llamado la atención, aún antes de tomar estos estudios que han sido de gran bendición, el hecho de que muchos años atrás, de que el primer ser a quien Cristo resucitado apareció fue una mujer. Y eso dice mucho. Así es. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias Gracias, por la hermano oportunidad. Oscar.
Gracias por su comentario, y es cierto, esta posición va a depender del contexto. Si yo me pongo a hablar de esto allá en el Medio Oriente, o sea, ya no estaría, creo que, ni siquiera hablando. Así es. En nuestro contexto, gracias a Dios, tenemos esa libertad, pero en otros contextos, no. Sí, hay que ubicarnos en ese sentido. Y claro, cambiar esa perspectiva de lo que usted dijo, hombre y mujer, el término hombre, humanidad, incluye a los dos géneros, ¿sí? Hombre, mujer, pero en esos contextos creo que su vocabulario está muy limitado y reducido solamente a este aspecto más varonil. Hermano Fidel, después tenemos el hermano Johnny y el hermano... Sí, profesora Santa. Mire, quisiera hacerle una pregunta, si no son dos, referente, por ejemplo, cuando usted presenta su curso, pone el objetivo general, dice lo siguiente: conocer las diferentes colecciones de libros que componen el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios apócrifos. Hay una primera pregunta. ¿Usted ya consideró que los apócrifos son parte del Nuevo Testamento? Sí, antes de la canonización, creo que cuando hicimos toda la introducción, antes de que hubiera un canon del Nuevo Testamento, este era el corpus cristiano del primer y segundo siglo, hasta el tercer siglo. Cuando se canoniza, se hace Discúlpeme, la pero diferencia entre canónicos y apócrifos. discúlpeme, pero parecía bien la analogía, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de democracia, pedir y darle validez al concepto que tiene de democracia, por ejemplo, una dictadura comunista. Es análogo, porque no podemos incluir a los evangelios apócrifos dentro del Nuevo Testamento si es que ya tenemos un canon, Pero ¿no? ese canon se hizo en el siglo IV, se estableció, y en el siglo XVI, también somos críticos en la canonización. Nosotros no estamos respetando el canon. Si somos críticos en la canonización del siglo XVI por una autoridad competente, y aquí igual entrarían todos los temas teológicos que usted nos ha preguntado y nos ha confrontado sobre revelación, inspiración. En el siglo XVI se ratifica el canon de las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, 46 en el Antiguo y los 27 en el Nuevo. Y obviamente teniendo en cuenta todos los aspectos políticos, religiosos, sobre todo sociales. Recuerda que en el siglo XVI una consecuencia o una reacción contra la que empieza la reforma va a ser el tema o una contrarreforma, como le dicen, va a ser el tema de Trento. La reforma el concilio de ratifica Trento. los canon, ¿no? ¿Eh? Otra pregunta, profesora Santa. Hermano Fidel, lo que sí le invitaría es a mirar la historia igual de manera crítica. No solo la historia religiosa, política, y también mirar todos los eventos políticos, religiosos, con respecto igual a la composición de nuestro libro. No quiero decir con esto que dejemos de lado, tampoco quiero dar a entender de que Dios no interviene en estas situaciones. Sí, sí interviene. ¿Y cómo miramos esa intervención de Dios? ¿Cómo respondemos a esa intervención de Dios en situaciones a veces controversiales, muy controversiales? Sí, la pregunta, la siguiente, por favor. Ajá. En cuanto al objetivo específico, usted también menciona, ¿no? O sea, valorar la literatura apócrifa y su relación con la literatura canónica para enriquecer las lecturas del Nuevo Testamento. Así En es. cuanto a esta clase, digamos, estamos hablando del Evangelio de María. O sea, vamos a ver sobre esta clase, a la cual se denomina apóstola de apóstoles. Ajá. Hace mucho tiempo atrás también se cometió el error y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana le da ese título, apóstolo, apostolorum. Entonces,
Mire cómo, o sea, ese daño que se hace, digamos, por querer, digamos, que no aporta a los canónicos, sino más bien distrae la atención. Hay temas muy específicos que el cristiano hasta ahora no comprende, no tiene un crecimiento espiritual, de creyente y todo eso se desvía más bien. Entonces, haciendo mención a esto, o sea, ¿qué es lo que aporta el Evangelio de María o de la María Magdalena, digamos, a enriquecer a esto para la lectura, la literatura canónica en cuanto a, digamos, enriquecerlo de alguna manera, sino más bien usted lee más bien esta lectura que usted nos ha enviado, es de uno que se dedica, bueno, algo equivalente al Sandrock de aquí de Perú. Entonces, ¿A qué, perdón? sí, o sea, esotérico, la Ah, Torá, simbólico. Entonces, este es el autor de la lectura que nos ha enviado usted. ujú. Entonces, digamos que tratan de alguna manera, o sea, darle validez. Y lo que dice María Magdalena, sobre todo tratando digamos, dar directrices a Pedro. O sea, recordemos que la directriz le fue clara cuando Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, o sea, los discípulos, los apóstoles, o sea, se encaminaron. Entonces, se le da esa figura a María de Ujú. Magdalena como que ella se incentiva, como líder que lleva, cuando no sabemos que es así. Perdón, Pero ese es, sabemos. es el propósito del Evangelio y es el Entonces, ¿cuál es el aporte. aporte? ¿Cuál es el Ah, aporte, ya para terminar? ¿Cuál es el aporte, profesora Santa, de este evangelio apócrifo gnóstico? aquí están, estos son los aportes que mencionaba. Afirma la legitimidad del liderazgo apostólico de las mujeres. Estemos de acuerdo o no, su contenido nos lleva a esto. Un liderazgo apostólico de mujeres que no se encuentra en los evangelios canónicos directamente, pero con lo que veíamos en este análisis, lo indica de manera indirecta con los términos griegos. El otro critica la posición que se hace de las diferencias sexuales y de género. Este va a ser un argumento decisivo para reconocer este liderazgo, este liderazgo. Es decir, no es por, o sea, aquí el Evangelio no se está centrando tanto en estas diferencias, sino en lo que se centra, que ya mencionamos, el criterio de madurez espiritual o de cualificación espiritual, a diferencia que lo presentan los evangelios canónicos en el caso de Pedro, como ya dijimos. Pedro es una figura reaccionaria, explosiva, poco sensible. Mismo Jesús le dice, me vas a negar antes de que, ahorita me dices que me quieres mucho, que vas a ser mi seguidor, pero ya a la mera hora, cuando ya, como dicen algún dicho, donde queman las papas, uno se olvida y así como le sucedió. En cambio, en este sentido, en María, miran esa cualidad. Los seguidores o los que escriben este evangelio o los que son de esta comunidad miran esa cualidad y ven que María es la cualificada o la calificada para eso. En este sentido, ¿en qué nos enriquecen las lecturas? Nuevamente, y como ya lo dijeron algunos hermanos, no todos estamos de acuerdo en esta legitimidad, porque el texto canónico que tiene mayor prioridad en nuestro contexto evangélico no lo dice directamente. Pero miramos otras lecturas de esos tiempos en relación con los canónicos y vamos a mirar que hay diferencias. O que de alguna u otra forma esa tradición o ese contenido lo está presentando de manera diferente. Ahora, con respecto a lo que decía también de la Iglesia Católica, es su perspectiva teológica sobre la base de este texto o sobre la base de este texto. Es perspectiva católica y creo que he mencionado en todo este curso
que no solo las lecturas que hagamos, aún las enseñanzas, aún las perspectivas teológicas de otras personas, mirarlas de forma crítica. Creo que estamos en un contexto donde hay esa libertad nuevamente, esa libertad no solamente de culto, de confesión, y en la cual nosotros estamos inmersos, y cuál sería nuestra posición nuevamente con respecto a estas posiciones contrarias, bueno, no contrarias, diferentes, digamos, a nosotros. Perspectivas cristológicas, teológicas, democráticas, porque aún en lo político también como cristianos tenemos nuestra posición, políticas, etcétera. Es decir, somos personas inmersas ahora en un mundo pluricultural, plurireligioso, que creo que el enmarcarnos, el cerrarnos sin dialogar, nos llevaría a la mejor a hacer comunidades, como algunos nos han tachado, comunidades que no tenemos conocimiento, comunidades fundamentalistas, etcétera, etcétera, ¿sí? Estos estudios nos ayudan y nos dan esa posibilidad de diálogo, de crítica, de perspectiva. ¿Sí? Yo no estoy aquí imponiendo que lean los apócrifos, ¿no? Este es un objetivo de este programa, de este diplomado, que necesitamos conocer, necesitamos saberlo, y cada uno tendrá entonces su posición. Y hermano Fidel, vamos a llegar a hacer algunas conclusiones de clase muy rápidamente. Tenemos comentarios todavía de algunos hermanos y vamos entonces a darles esa oportunidad y mencionaremos las conclusiones. Es posible que nos den entonces esta perspectiva general y del objetivo que usted mencionó al principio. Hermano Juan Carlos y hermano José. Creo que, bueno, considero que para aportar un poco a lo que estamos en este diálogo y poder entender algunos detalles, el doctor Justo González tiene dos libros que nos Así es. ayudan. Uno de ellos habla el por qué hay una transición cuando las mujeres se le llamaban obispos y Sí. fue cambiado, fue callado la Iglesia Católica, cayó a la mujer. El libro se llama, a manera de que quiera abordar un poquito más, se llama Una ventana hacia el futuro de Justo González. Si usted lo conoce, lo consigue, es una bendición porque el libro es bastante viejito, pero nos ayuda a conocer un poquito más de la historia del cristianismo. Otro libro es bueno, que hay que verlo de un contexto de la teología contemporánea. Justo González tiene otro libro que habla de la teología de la liberación. Y voy a decir algo, tal vez la profesora me lo puede confirmar o aclarar mejor. En este libro, aunque usamos mucho a Martín Lutero por la cuestión de la reforma, pero nosotros los que creemos en el pentecostalismo evangélico y todos los títulos que le quiera poner, la iglesia pertenece a un contexto de teología de la liberación. Y ahí entra la mujer, los evangélicos, entre otros. No quiero formar un caos en la clase, pero la profesora puede confirmar lo que estoy diciendo. Leer estos dos libros nos acerca a poder entender un poco más de lo que la profesora está aportando. Otra cosa es que debemos de ver, compañeros, estamos aquí de una manera académica, lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Nadie se ponga la marca, es que debemos de valorar esta literatura apócrifa, porque hoy lo que estamos viendo a nivel global, las cosas que están ocurriendo, yo hablo de una parte que estoy en Norteamérica, hablo de esta parte de Norteamérica, en donde aquí la cosmovisión de el LGBTQ+ es importante, que todo lo que está ocurriendo, todo esto es importante, porque la iglesia, si no está bien informada y capacitada, podemos ser bloqueados Así es. en nuestros ojos. Lo dejo aquí, no quiero formar un caos en la clase, pero si leemos estos libros nos ayuda a ver un poco más de lo que la profesora estaba abordando. Gracias, profesora. Gracias, hermano Juan Carlos. Compañeros. Sí, hermano José, rápidamente su comentario. Buenos días, maestra. A todos los compañeros, buenos días.
Bueno, maestra, lo que me parece, después de haber escuchado las clases, ¿no? Que hay un afán de querer poner el conocimiento sobre la mesa, o sea, de lo que hay ahorita sobre la mesa. Pero ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el límite del conocimiento? ¿Cuál es el límite de la letra? ¿Lo llegaremos a entender? Me preguntaba hace un momento atrás cuando estaban también dando su opinión algunos hermanos, en el tiempo de Jesús no habrán habido escritos que hablaban de las cosas que Israel pasó en el desierto. Yo creo que No sí. habrá, o solamente Moisés habrá escrito el Pentateuco, en la Torá. No habrán habido hombres también como él que escribieron, poetas que escribieron, pero Jesús en sí, veamos su ejemplo, o sea, él se basó en el escrito está y trajo a nuestra vida el hecho de no distraernos por todo el conocimiento humano, porque puede ser tan vasto que al final puede distraernos del verdadero fin del Evangelio. Eso quería opinar, maestra. Pues, hermano José, creo que estamos otra vez en un contexto donde los sociólogos, los analistas y, como dijo el hermano Juan Carlos, la época contemporánea, el conocimiento es mucho más amplio. Y aquí igual podríamos hablar, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Uno que tiene mucho conocimiento es que sabe la tecnología, porque ahora es la tecnología lo más importante. O que sabe todo lo que existe en el mundo. O sea, ahora estamos en un contexto de conocimiento mucho más amplio. ¿Y conocimiento mucho más amplio en qué sentido? Yo todo este curso que les di, puede encontrarlo en YouTube, y a lo mejor perspectivas un poquito mucho más liberales y abiertas. Ustedes pueden encontrar sobre los evangelios apócrifos, sus posiciones, etcétera. Es decir, yo creo que no vamos a llegar y no vamos a entender todo este conocimiento que hay. Con respecto a lo otro, si se habló del desierto, también en el Antiguo Testamento hay una vasta literatura apócrifa. Una vasta literatura apócrifa, que esa también creo que cuando vean un diplomado en el Antiguo Testamento la tocarán, pero acá estamos hablando del Nuevo Testamento. O sea, siempre va a haber curiosidad de vacíos que la misma historia de nuestras naciones o del mundo, la misma historia en este caso del cristianismo, no está presente, esos vacíos que no están presentes en lo que ya tenemos escrito. Va a haber personas con esa iniciativa de quererlas llenar, de quererlas dar a conocer, y es posible que igual se vayan a lo mejor más allá de lo que fue lo real. Vamos a mirar las conclusiones rápidamente con respecto a lo que vimos, y vamos a terminar con esto. Conclusiones de la clase. Del curso y de la clase, podríamos tener otras conclusiones o ampliar las conclusiones con respecto a este curso en general. Las tradiciones de Jesús, que es lo que parten los evangelios canónicos y también los apócrifos, son tradiciones de la autoría y contenido, o tradiciones de la autoría y contenido de los libros, ¿sí? Es decir, estas tradiciones a quienes se les atribuyen los autores y lo que contiene, ya después cuando se ponen por escrito, se hacen estos dos grupos, las designaciones canónicos y apócrifos. O esta sería también uno de los motivos del por qué hay estas dos designaciones, por los autores y por su contenido. Cuando hablamos de contenido, no solamente con respecto a Jesús, sino también a algunos otros eventos. Se mencionan personajes que desarrollaron un papel importante en la iglesia, toda esta literatura que vimos, no solo como discípulos y seguidores de Jesús, sino también como líderes, lideresas que fueron cercanos a Jesús y conocieron aspectos tan privados que era necesario darlos a conocer, ¿sí? No solamente
hombres, sino también mujeres, que los testigos en este caso vieron que eran cercanos a Jesús y también tuvieron información que no se da a conocer públicamente, sino hay que darlas a conocer por escrito. Y surge toda esta literatura que conocemos también como apócrifa. La participación de las mujeres en el liderazgo es posible que no solo esconda una afirmación teológica, sino también una de política eclesiástica. Y creo que esto no lo ampliamos un poquito más. En el siglo II, grupos cristianos para los que era importante que el círculo más estrecho en torno a Jesús no solamente fuera de hombres, es decir, si Jesús era un hombre que dio dignidad no solamente al ser humano, ¿por qué no también a las mujeres? Y las incluyó también en su misión. Entonces, para grupos cristianos, era importante también que quienes estaban cerca o estuvieron cerca de Jesús fueron mujeres. Los escritos nos muestran el pluralismo y la complejidad del cristianismo de aquellos primeros siglos, incluso entre grupos que no tenían una posición contraria a la doctrina que después sería la ortodoxa. Y este tema de ortodoxia también es lo que va a marcar para la distinción, nuevamente, cristológica, literaria, etc. Esta literatura, estos escritos nos vislumbran la creatividad de aquellos momentos y la intensa vida religiosa y espiritual de los primeros cristianos, así como la protesta de quienes no estaban de acuerdo con el liderazgo de un solo grupo, en especial los hombres. Estos escritos también podríamos mencionarlos como una protesta ante el poder, digámoslo así, ante el liderazgo hegemónico, que en este caso serían los hombres. Y creo que todas estas conclusiones nos llevarían a admirar la realidad actual. Hagamos toda una colección de escritos literarios actuales, que no consideramos inspirados. Pero, si ustedes miran todos los autores evangélicos, tratemos de hacer una lista. ¿Cuál es el tema recurrente? ¿Cuál es el tema recurrente? Por un lado, a veces es liderazgo, y no solamente a nivel evangélico, sino también ya empresarial y fuera. ¿Qué otros temas están presentes? Estas controversias también que se presentan, ¿sí? Que no están de acuerdo que solo sean hombres, mujeres. Es decir, situación similar que vivimos actualmente. Y que tanto los libros canónicos como los apócrifos nos dan ese panorama y es posible la solución o algunas opiniones de solución para nuestro contexto actual. Estas conclusiones ustedes las pueden seguir reflexionando, seguir comentando, teniendo su posición y obviamente a veces siempre el tiempo es muy poco para los estudios, ¿sí? Muchas gracias, un gusto participar con ustedes y sigamos entonces aprendiendo. Dios les bendiga en sus ministerios, en su trabajo y fue muy grato poder escuchar sus opiniones también y sus controversias también. Todo esto nos lleva a aprender.